Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a dar nuestra última clase, la clase 4. Voy a estar dando también la tarea correspondiente a esta clase y voy a estar detallando los indicadores del trabajo final. ¿Sí? Como les había mencionado al inicio de las actividades, tenemos 100 puntos, 15 puntos por cada tarea en cada clase, que corresponden 60 puntos. Y finalmente una tarea central donde vamos a incluir todo lo desarrollado y va a contemplarse en el 40 puntos. Bien, en esta unidad vamos a estar desarrollando estrategias de enseñanza-aprendizaje. Las clases como tema uno, clases expositivas, individuales y grupales. Y el tema 2, finalidad de la acción educativa. Bien, clases expositivas, individuales y grupales. En el marco de las actividades expositivas sabemos que intervienen en ambos procesos, ¿verdad? Porque cuando hacemos las clases expositivas que tiene que ver con el maestro, bueno, el maestro es el que da la clase, las clases magistrales como conocíamos antes. Hoy por hoy ya tenemos un contexto un poco más participativo desde mi experiencia. Lo trato de hacer mucho más dinámico en el que se produzca ese efecto feedback, ¿verdad? En el que el maestro desarrolla la clase, pero también darle protagonismo al estudiante. Y en ese sentido, se proponen las aulas invertidas, en el que el alumno pasa a ser docente y el maestro pasa a ser estudiante, ¿sí? Siendo parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual uno enseña y otro aprende, y en este sentido se da también de forma invertida, ¿verdad? El maestro también aprende del estudiante. Bien, las aulas invertidas es una experiencia que se basa en el modelo de aula invertida. El aprendizaje invertido se basa en esto justamente que es el aula invertida, lo que estaba mencionando. Se identifica por el intercambio de las tareas más características del proceso de formación educativa, la toma de elección y la realización de deberes. En este escenario, yo propongo a los estudiantes los temas que están dentro del programa de estudios. Les planteo los indicadores que vamos a estar evaluando. Lo divido en dos apartados, considerando que tenemos un trabajo escrito, el cual involucra un proceso de investigación por parte del estudiante. Generalmente planteo esta dinámica de grupo para que todos los integrantes puedan colaborar y cooperar también en la elaboración del trabajo. Y el otro aspecto es la presentación en plenaria, también con sus indicadores de evaluación y de puntuación. Ellos manejan esos indicadores y en base a eso vamos desarrollando las actividades. Previa muestra, por decirlo de una forma, yo soy la maestra que en principio desarrolla las actividades. Ellos ya van adquiriendo ciertas herramientas de cómo desarrollar una clase, entonces lo ponemos en puesta en marcha, por decirlo así. Bien, en otro escenario también tenemos el aprendizaje basado en retos, como lo dice la palabra justamente. Es un modelo pedagógico que involucra activamente al estudiante en una situación problemática real. Es también similar a lo que es el estudio de caso. Había planteado también en una clase de didáctica hace tiempo, cuando trabajamos actividades y estrategias. A cada uno de los grupos le asigné una técnica
y ellos iban desarrollando esa parte conceptual, pero también aplicando esa parte procedimental con situaciones reales del contexto. Entonces hace que la dinámica sea mucho más efectiva, mucho más productiva. También es relevante y de vinculación con el entorno, como mencionaba, lo cual implica la definición de un reto y la implementación de una solución. ¿Qué alternativas de solución podemos ver? Primero, identificar cuál es la situación problemática o las situaciones. Dependiendo del nivel en el cual vamos a implementar esto. En educación superior, por ejemplo, yo les había mencionado la matriz FODA, que es una matriz, un instrumento sumamente importante, es una herramienta valiosísima porque nos permite identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, ver, bueno, de estas situaciones problemáticas o de estas debilidades, ¿cuáles son las alternativas de solución que podemos plantear para convertirlas en fortalezas? ¿Sí? Y los factores que intervienen son las amenazas que son externas y las oportunidades también que son muy importantes, ¿verdad? Las oportunidades y las amenazas también son importantes porque esas amenazas se pueden convertir en fortalezas. Entonces, todos esos elementos son importantes al momento de identificarlas. Bien, bueno, se centra en la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de competencias y habilidades blandas, las habilidades sociales que son tan importantes que todos debemos ir perfeccionándolas día a día a partir del surgimiento. Entonces, es importante ir aplicando diferentes metodologías. No hay un método puro, todos tienen sus elementos relevantes. Lo bueno hay que utilizar y lo malo hay que descartar, ¿sí? El aprendizaje a través de la argumentación es un método educativo en el que los procesos de enseñanza y aprendizaje encuentran sus bases en la idea de que el conocimiento es una construcción social contextual. Siempre menciono esta palabra contextual. ¿Por qué? Porque yo puedo aprender algo de memoria, lo puedo olvidar, pero si realmente lo contextualizo, quiere decir que lo aplico a la realidad social del momento. Entonces quiere decir que ese concepto que yo adquirí, y si lo aplico realmente quiere decir que lo comprendí, que lo asimilé y que lo hice mío. Entonces, de ahí la importancia de la contextualización del aprendizaje. Bien, porque también habla de un constructivismo social y de teorías comunicativas. ¿Sí? Entonces, en este contexto, la argumentación también desde otro punto de vista que siempre menciono es, uno escribe de la manera que tiene organizadas las ideas en la mente, ¿sí? Y se expresa también de esa manera. Entonces no podemos pretender que nuestros estudiantes tengan una excelente redacción, siendo que en la construcción mental los procesos previos no se hicieron correctamente, ¿sí? Entonces de ahí la importancia también de que los procesos de adquisición de lectoescritura, de oralidad, se deben dar desde las primeras etapas de la formación escolar, desde que el niño es pequeño, ir fomentando eh, estos hábitos de la lectura. Hoy hablamos mucho de lo que es a nivel ministerial de la lectura sostenida. No es la lectura obligatoria, tenemos que promover también estos escenarios para que ellos puedan adquirir el gusto por la lectura, el gusto por la investigación, el gusto de sentirse bien porque están formados, porque están capacitados, porque van a ser personas competentes, ¿sí? No es por obligar o por cumplir, sino que ir instalando ese sentido de querer ser mejores personas. Bien, el aprendizaje basado en problemas, como lo dice el punto, ¿verdad? Es en un problema, también basado, buscar un problema específico planteado por el docente que también puede ser planteado por los estudiantes y de ahí ver, bueno, hacer un análisis, como mencionaba, si es ya en educación superior, vemos instrumentos un poco más complejos. Sin embargo, si es un nivel inferior, bueno, vemos. ¿Cuál es? Planteamos un problema, una situación que puede ser del contexto,
acoso, abuso, exclusión, maltrato, maltrato dentro de las familias. Hay situaciones y problemas que nosotros como maestros podemos plantear sutilmente. Y de ahí vamos a ir detectando incluso abusos en los hogares, maltratos, abandonos. Y todo esto se va a poder ir captando a través de una técnica de aprendizaje, ¿sí? Este es un aprendizaje muy importante, también un tipo de aprendizaje, ELI, en educación. Dice, es el aprendizaje libre de improvisación, ¿sí? Sabemos que la improvisación únicamente se puede prever a través de la planificación, si bien la planificación es flexible, pero tenemos que estar libres de improvisaciones, ¿sí? No podemos irnos nomás a un lugar o a un entorno escolar y ir, bueno, hoy vamos a ver qué damos. No, sino que ir también ya con esa planificación previa y saber qué es lo que vamos a desarrollar. Dice, el método ELI es una secuencia de momentos dedicados al cumplimiento de funciones didácticas durante la lección para el logro de objetivos de aprendizaje. La palabra ELI, ¿de dónde proviene? Es un acrónimo español, ¿verdad?, de enseñanza libre de improvisación. Esta explicación arroja luz sobre el método, pues obliga al docente a medir el tiempo de duración de su lección. Dentro de estas palabras claves también, eh, cuando damos una tarea dentro de los indicadores, también nosotros debemos establecer los tiempos, ¿sí? Dentro de mis indicadores, por ejemplo, el manejo del tiempo, porque a veces es muy cortito, porque quiere decir que no se han preparado lo suficiente, y a veces se extiende mucho también, porque ya es como que nos centramos bien el tema o no tenemos tampoco seguridad, entonces hablamos de cosas que no están dentro del libreto, por decirlo de una forma. Entonces, todas esas destrezas, habilidades, se van también formando dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto se debe dar desde el inicio, ya sea de una carrera universitaria o de una especialización, o sea, todos esos elementos deben ir trabajándose desde el inicio hasta el final, ¿sí? De manera que puedan adquirir esas destrezas, esas habilidades para que finalmente sean profesionales competentes. Bien, como tema 2 teníamos la finalidad de la acción educativa. De acuerdo a nuestro plan de acción educativa que es del Ministerio de Educación, ¿verdad? El plan 2018 hasta el 2023, que fue hasta el año pasado, pero que tiene puntos muy importantes porque habla de un documento, ¿verdad?, que sistematiza las acciones priorizadas que se implementarán en el sector de la educación en este periodo. En ese periodo del 2018 al 2023, del plan de gobierno en concordancia con el Plan Nacional 2024 que sigue vigente y también el plan de desarrollo que es hasta el 2030 que vamos a seguir trabajando. Y los objetivos del desarrollo sostenible con el fin de asegurar el acceso, como mencionaba en la clase pasada, y la calidad de la educación en nuestro país, que se reduzcan los altos niveles de pobreza y desigualdad y consecuentemente sirva de base para el desarrollo sostenible del país, donde se armonice y potencie su gran riqueza cultural y diversidad. La diversidad no es solamente en cuanto al nivel de la forma de aprender o tener alguna discapacidad o tener alguna condición, sino que también incluyen factores sociales, económicos, también en los lugares donde viven, si son zonas urbanas, zonas rurales. Entonces, todo eso tiene que ver también tiene que ver con la diversidad y tiene que ver también con cuestiones culturales. Bien. Y luego tenemos, como mencionaba, tenemos lo que era la Agenda 2018-2023,
también ese plan 2024 y también el Plan Nacional de Desarrollo que se extiende hasta el 2030, que busca continuar la expansión de la matrícula en el tercer ciclo. Lastimosamente, hay muchos niños, no solamente en zonas rurales, sino también en zonas urbanas, que llegan hasta el sexto grado y luego son desertores por factores sociales, económicos, familiares. Entonces, también esa es una problemática, ¿verdad? También se busca mejorar la calidad de la educación y eso se puede fortalecer a través de la formación continua del maestro, el acompañamiento de las familias y también la colaboración del estudiantado, ¿verdad? Que tiene que ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando que, como dije en varias oportunidades, en este escenario, hay uno que aprende y otro que enseña, y uno que enseña y otro que aprende, ¿verdad? Entonces, es importante que ambos segmentos estén también insertos en el querer hacer, en el querer aprender. También buscamos afianzar la gestión de las políticas educativas en forma participativa, eficiente, efectiva y articulada entre los niveles nacional, departamental y local. En cuanto a la articulación, no solamente nacional, departamental y local ya es un poco más amplio. Yo quiero detenerme un poco en lo que son los niveles. La articulación es muy importante también cuando un niño pasa de un nivel inicial a un primer ciclo, cuando pasa del primer ciclo al segundo ciclo, del segundo ciclo al tercer ciclo y de tercer ciclo a educación media y posteriormente a educación superior. Estos procesos deben estar articulados, es decir, deben estar entrelazados. Hay que prepararlos a los estudiantes para pasar a otro nivel en el cual, porque los niveles son eso, un nivel de mayor exigencia, prepararles que cuando pasan a un tercer ciclo, por ejemplo, ya tienen catedráticos, ya son un poco más independientes, entonces, y cuando pasan otra vez al nivel medio ya son adolescentes con múltiples situaciones personales, hormonales, familiares, y entonces ir preparándolos también en ese aspecto emocional, ¿verdad? Porque recordemos que no somos solamente maestros que enseñamos conocimientos, transmitimos conocimientos y procedimientos, sino también esa parte actitudinal que es muy importante y más aún cuando los jóvenes necesitan esa contención. Nosotros adultos también lo necesitamos, imagínense lo que son los jóvenes y más aún los niños, ¿verdad? Entonces, ir preparándolos también para esos futuros escenarios. Y también pasa eso cuando terminan educación media, el tercer año de educación media, y dicen, ahora me encuentro en un escenario mucho más difícil, mucho más amplio, en el cual tengo que estudiar, tengo que trabajar, posiblemente ya voy a ser padre de familia, madre de familia, algunos están solos, algunas adolescentes terminan su tercer curso ya siendo madres, entonces es como un complejo escenario en el cual tenemos que estar preparados para poder contenerlos, porque muchas veces no solamente es importante que egresen, sino cómo lo hacen, ¿sí? Viendo esa parte humanista, es muy importante considerar todos esos aspectos si realmente queremos formar estudiantes en forma integral. Bien, también tenemos fortalecer los programas de educación y trabajo, educación de jóvenes y adultos, técnico profesional con ajustes razonables, ¿sí? Esto es muy importante también, educación terciaria, la parte de educación técnica, mandos medios, o sea, ir fortaleciendo también estas cuestiones que tienen que ver con la formación del profesional docente y también, por supuesto, de los estudiantes. Mejorar las condiciones de acceso, permanencia y promoción para la inclusión de personas con discapacidad al sistema educativo nacional.
Todos tienen el mismo derecho, la educación es un derecho universal, el respeto es un derecho de todos, entonces todos tenemos que tener las mismas oportunidades, no solamente en el sector educativo, sino también en el sector laboral, ¿sí? Entonces, si hemos realizado una buena tarea a lo largo del proceso, ¿verdad? De educación inicial, escolar básica, educación media, llegamos a educación superior. Algunos, bueno, pueden llegar a educación terciaria y algunos a educación superior. Todos tienen el mismo derecho al acceso laboral. Entonces, ir trabajando también en esos aspectos que son muy importantes. Promover infraestructura y tecnología en los establecimientos educativos de formación docente con criterios de accesibilidad y diseño universal. Bien, entonces esta presentación habla prácticamente ya de todo lo que tiene que ver con el currículum, la educación, la finalidad, los contenidos, las estrategias, esa parte diagnóstica que es tan importante, tan relevante al momento de poder desarrollar un plan de clases, un proyecto educativo, un proyecto de aula, un proyecto curricular institucional, abordando lo que es la parte pedagógica, viendo también que dentro de un currículum que es nacional se desprende lo que es departamental, local, institucional, que el director de las instituciones educativas o de institutos de educación superior es como, viéndolo como un cuerpo, es una cabeza, pero el cuerpo sabemos que tiene brazos ejecutores, entonces todos los agentes educativos que se involucran y que forman parte de ese cuerpo escolar también deben colaborar para el logro eficiente de los objetivos. Bueno, esta es la bibliografía básica que estuvimos consultando y todos los materiales que he utilizado para realizar las presentaciones, todas se encuentran en la plataforma por apartado. Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Bien. Bueno, la tarea de esta presentación es la tarea 4, que consiste en plantear 4 acciones concretas que permitan desarrollar concretamente los objetivos propuestos en el Plan 2030, ¿sí? Sistema de monitoreo y control para la verificación de los avances, pertinencia de lo expuesto, también voy a considerar, y la entrega en el tiempo establecido en la plataforma. Es decir, el objetivo 1, promover la permanencia. ¿Cuáles serían las acciones concretas que podemos plantear para que esto ocurra? ¿Cuáles son los recursos que podríamos utilizar? ¿Cuál es el sistema de monitoreo y control que vamos a utilizar para controlar esas acciones? Entonces seleccionamos 4 objetivos del plan 2030 y los vamos a plantear en acciones concretas, recursos y sistemas de monitoreo y control. Bien, cada uno de los indicadores tiene su puntuación y con un total de 15 puntos. Bien, como les decía, tenemos 4 tareas de 15 puntos cada uno, sumando 60 puntos como parte del proceso y una tarea final de 40 puntos para poder alcanzar un total de 100 puntos. Esta tarea final es la que engloba todo lo que hemos conversado a lo largo de este módulo. ¿Por qué? Y me quise detener en este punto que es fundamental, que es la tarea del docente en educación superior, ¿sí? Vamos a abordar los puntos más importantes que hemos desarrollado. ¿Cuál es la
lo fundamental dentro de este proceso de formación del docente de educación superior, como había mencionado en una de las clases, la preparación del docente, manejo del contenido, la utilización correcta de las metodologías, que pueden ser grupales, individuales, una diversidad de técnicas e instrumentos que el maestro puede utilizar y el sistema de evaluación, que es importante también en ese contexto. Hay que considerar los instrumentos que vamos a utilizar para esa evaluación de los procesos. Bien, entonces vamos a recabar información sobre aspectos fundamentales relacionados a la tarea docente en educación superior, que va a estar, como mencionaba también hace rato, que tiene dos apartados diferentes. Uno que es el aspecto escrito del trabajo, aspectos de la presentación del trabajo escrito. Vamos a preparar un trabajo en el formato Word, considerando la identificación, que sabemos que tenemos que tener una portada, el nombre de la universidad, tema a desarrollar, nombre del estudiante, alumno, lugar de elaboración, índice, la introducción del tema, es decir, presentar cuáles son los aspectos fundamentales relacionados a la tarea docente, presentar el trabajo en forma breve, pero concisa, pero comprensible. El contenido del trabajo debe tener 10 páginas, considerando esos elementos fundamentales que estuvimos desarrollando en el módulo. Vamos a considerar orden lógico de las ideas, precisión del contenido, esquemas. Los esquemas, gráficos, tablas, todos deben estar referenciados. También si contamos con algunos ejemplos, y tener presente siempre que todo trabajo de investigación debe estar con las referencias bibliográficas correspondientes, pues todo trabajo debe tener un sustento teórico confiable y válido. También las conclusiones, la bibliografía conforme a las normas APA y la entrega en el tiempo establecido en plataforma. Eso sería, por un lado, el trabajo escrito. Bien. En cuanto al aspecto de la presentación oral, ¿qué quiere decir? Que vamos a implementar el aula invertida, pero en forma grabada, ¿sí? Ustedes van a preparar la presentación en forma esquemática, al igual que el ejemplo que yo estuve planteando a lo largo del módulo, que es a través de las diapositivas. Y con relación al tema que ustedes investigaron y lo prepararon en Word, van preparando en forma esquemática, van a grabar su presentación y eso lo van a levantar a la plataforma. Bien, vamos a considerar, utiliza recursos audiovisuales que pueden ser el PPT, puede ser videos, puede ser incluso dentro de las presentaciones también hay estudiantes que pueden insertar videos. Entonces eso ya depende de la creatividad de cada uno de ustedes, la utilización de la tecnología y su creatividad. Bien. Utiliza el material de apoyo audiovisual como guía de desarrollo, no de lectura. Mencioné también eso en uno de los ejemplos. El PPT o PowerPoint, como le dicen, es nada más como una guía. Los conceptos generalmente se escriben, pero después no es copiar un texto extenso que nos da sueño. Entonces, la idea es preparar una presentación visualmente agradable y en forma correcta. Bien. Si presentamos conceptos, referenciamos también. Las diapositivas cuentan con ideas claves, lo que mencionaba, demuestra seguridad en el tema, utiliza vocablos técnicos, elocuencia y claridad en las expresiones, contextualiza el contenido a través de ejemplos, que podemos tener varios ejemplos porque son temas muy actuales. Prestancia en el vestuario, por más que no estemos en forma física, es importante también el receptor que nos va a estar observando. Bien.
levantar la tarea en la plataforma y entregar en el tiempo establecido, con un total de 20 puntos para el trabajo oral y para la presentación oral y también 20 puntos para la presentación del trabajo escrito. Todo esto se levanta en la plataforma en el apartado correspondiente. Bien, bueno, fue un gusto compartir con ustedes este espacio en el cual vamos aprendiendo, refrescando y adquiriendo sobre todo nuevos conceptos. Vemos también el análisis de este contexto educativo, de este escenario tan cambiante y tan demandante, sobre todo por parte de los estudiantes, que cada uno de ellos requiere atención. La adecuación curricular es un proceso muy importante a considerar desde el momento que nuestros estudiantes son diversos, ¿sí? La diversidad no solamente se da en cuanto a la adquisición del conocimiento, sino también en cuanto al comportamiento social, y es importante ir manejando estos elementos de manera que podamos lograr los objetivos trazados desde el inicio, y si no vamos logrando los objetivos trazados sabemos que podemos ir ajustándolo hasta poder llegar al objetivo, que es lograr la calidad educativa para todos nuestros estudiantes en todos los niveles educativos. Nos encontramos oportunamente, que tengan un buen descanso. Hasta luego.